buenos días. Mi nombre es Wendy Enríquez y junto con mi equipo que está conformado por Evelyn y por Renata les vamos a hablar sobre el tema de método de porcentaje de ventas. Va a comenzar mi compañera Evelyn con el que es. ¿Qué es el método de porcentaje de ventas? El método de porcentaje de ventas corresponde a una herramienta financiera que resulta fundamental para estimar el flujo de caja y los posibles gastos. Además, esta estrategia suele utilizarse para diseñar estrategias de presupuesto con mayor precisión y anticiparse a posibles problemas financieros que puedan suceder en el futuro. ¿Cómo se calcula el porcentaje de ventas? El primer paso para calcular este porcentaje es determinar cuánto se espera que aumenten las ventas. Luego habrá que identificar qué cuentas de la empresa se pueden relacionar con las ventas totales. Las mismas pueden ser cuentas por cobrar, cuentas por pagar, costos de los productos vendidos o inventario. El segundo paso es calcular el porcentaje de la venta en función de los gastos realizados. Habrá que determinar cuáles son los gastos y las ventas totales de un determinado periodo. El tercer paso será necesario dividir los gastos realizados entre las ventas totales y por último habrá que multiplicar el resultado por 100 para obtener dicho porcentaje. Una vez que obtenga este porcentaje podrán entenderse con exactitud qué parte de los ingresos por ventas está destinada a los costos de las mercancías vendidas. Esta cifra será fundamental para prevenir el futuro económico y presupuestar los gastos necesarios de la empresa. ¿Cuáles son las ventajas de llevar adelante este método? Analizar el desempeño financiero de la empresa y entender cuáles aspectos económicos podrían resultar problemáticos. Obtener un presupuesto claro y un análisis preventivo. El método de porcentaje de ventas resulta hoy en día uno de los más efectivos en el área de ventas. Enfocar sus gastos en proyectos directamente rentables. El método de porcentaje de ventas se utiliza sobre todo en los estados pro forma. Y pues, ¿qué son los estados pro forma? Pues los estados financieros pro forma son estados resultados y balances generales proyectados o pronosticados, dicho de otra forma que se ve a futuro. Por ende, son importantes porque son un método para llegar a dar este resultado. Aquí en el ejemplo vamos a utilizar el mismo ejemplo que los equipos anteriores. Tenemos un estado de resultados de operaciones de cierta empresa. Aquí en el ejemplo se va a llamar de Vectra y corresponde al año de 2012. Tenemos que los ingresos por ventas corresponden tanto de dos modelos que son del producto. Tenemos el modelo X y tenemos el modelo Y. Del modelo X fueron unas 1000 unidades a 20 pesos por unidad, dándonos un resultado de 20,000. Mientras tanto, el modelo Y tiene 2000 unidades a 40 por unidad, dándonos 80,000. Al final, el total de ventas sería de 100,000. Esto, ¿qué es lo que nosotros le tenemos que hacer? Pues tenemos que restarle el coste de bienes vendidos. Tenemos la mano de obra a 28,500, el material A 8,000, el material B a 5,500 y los gastos generales a 38,000. Todo esto da un costo total de los bienes vendidos de 80,000. Ya después tenemos la utilidad bruta, que son los 100,000 menos los 80,000, que corresponden al costo total de bienes vendidos y nos da una utilidad bruta de 20,000. Menos que los gastos operativos. ¿Cuáles corresponden a nuestros gastos operativos? Aquí en el ejemplo tenemos que son 10,000, lo que nos da un resultado de una utilidad operativa de otros 10,000, menos los gastos por los intereses que corresponden a 1,000. Los 10,000 menos 2,000 nos van a dar los 9,000. Y luego tenemos los impuestos. Los impuestos, ¿cómo se sacarían? Pues en este caso, en el ejemplo, es el 15, corresponde a un impuesto de 15% sobre la utilidad neta antes de impuestos. Por lo tanto, los 9,000 por el 15% nos da 1,350. Y los 9,000 menos los 1,350 nos da un resultado de 7,650. Y al final, menos dividendos de acciones comunes, que son los que corresponde a 4,000 en el ejemplo, nos da un resultado de ganancias retenidas de 3,650. ¿Qué es lo más destacable? Lo que se puede poner más énfasis en el ejemplo. Bueno, se sabe varias cosas. Primero, que las ventas fueron de 100,000, con un costo total de 80,000, una utilidad neta de 9,000, bueno, antes de los impuestos, claro, de 9,000, y una utilidad neta después de impuestos de 7,650.
y se dice que la empresa pagó 4.000 de dividendos en efectivo, de manera que 3.650 son para transferir a las ganancias retenidas. Siguiendo con el ejemplo del estado de resultados de operaciones, nos vamos a pasar al balance general. La misma empresa, al 31 de diciembre del año de 2012, porque estamos trabajando con este año, tenemos los activos, tenemos los pasivos y patrimonio de acciones. Aquí lo más destacable, bueno, podemos ver que tiene 6.000 de efectivo, 4.000 de valores negociables, cuentas por cobrar de 13.000, inventarios de 16.000, dándonos un total de activos corrientes de 39.000. Mientras tanto, los activos fijos netos son de 51.000. La suma de estos dos nos da un total de activos de 90.000. Por otro lado, nuestros pasivos y patrimonios de los accionistas, tenemos las cuentas por cobrar, que corresponde a 7.000, impuestos por pagar de 300, documentos por pagar de 8.300 y otros pasivos corrientes de 3.400. Todo esto nos da una suma de 19.000. Tenemos también una deuda a largo plazo de 18.000. Los 19 más los 18.000 nos da un total de 37.000, que es el total de nuestros pasivos. Por otra parte, las acciones comunes, las ganancias retenidas, que son 30.000 y 23.000 respectivamente, nos da un total de pasivos y patrimonio de accionistas. Bueno, la suma de estos dos puntos, los 37.000 más la suma de 30.000 más 23.000, nos da un total de 90.000. Que si se fijan, el total de activos es igual a la suma del total de pasivos más el patrimonio de los accionistas. Y ahí cuadra. Esto es una información meramente informativa. El método de porcentaje de ventas tiene más que ver con el pronóstico de ventas, así también con el estado de resultado pro forma. Ya pasando al pronóstico de ventas, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Bueno, si nosotros teníamos anteriormente que el modelo X tenía 1.000 unidades y a un valor de 20 por unidad, y en el caso del modelo Y tenía 2.000 unidades, ahora pasan a ser 1.950 unidades, y en vez de ser 40 por unidad, van a pasar a ser 50 por unidad. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, en el caso del modelo X va a haber un aumento de unidades, así como también un aumento de 5 pesos por cada unidad. Por otra parte, el modelo Y va a disminuir el número de unidades, pero por 50 unidades nada más. Mientras tanto, su precio va a aumentar por 10 por unidad. Al final, tenemos en los pronósticos que para el 2013 vamos a tener unas ventas en dólares, según el ejemplo, de 37.500, o sea que son los 1.500 por los 25 por unidad. Y en el caso del modelo Y, 97.500, que vendría siendo el precio por unidad de 50 por las 1.950 unidades. Todo esto nos da una suma de 135.000 unidades, 135.000. Ya entonces nos pasamos a la siguiente diapositiva, que ya vemos lo que viene siendo el método de porcentaje de ventas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí vamos a utilizar los datos que teníamos con anterioridad en el estado de resultados de operaciones, que era de la empresa del ejemplo. Teníamos que los costos de los bienes involucraban la mano de obra, el material A, el material B y los gastos generales. Todos estos nos daban un costo de ventas de 80.000, mientras que nuestras ventas totales habían sido de 100.000. Lo que nosotros hacemos en el caso del método de porcentaje de ventas, pues dividimos el coste de ventas entre las ventas, o sea, los 80.000 entre los 100.000, y nos da un resultado de 80%. En punto decimal sería 0.8. Cuando lo convertimos a porcentaje sería de 80%. También utilizamos los datos de los gastos operativos, que corresponde a 10.000. Y en el caso de las ventas sigue siendo 100.000. Los 10.000 entre los 100.000 nos da un porcentaje de 10%. Así también los gastos de intereses nos corresponde a un valor de 1.000, mientras que las ventas sigue correspondiendo al valor de 100.000. Los 1.000 entre los 100.000
pues nos da un valor de 1%. El método de porcentaje de ventas se busca que sea un método sencillo para desarrollar un estado de resultados pro forma. Consiste en pronosticar las ventas y después las expresa de diferentes formas, según el estado de resultados, como porcentajes de ventas proyectadas. Se utilizan los valores, en este caso, los correspondientes al estado de resultado de operaciones. Después se utilizarán estos porcentajes al pronóstico de ventas de la empresa, o sea, los 135,000 que habíamos sacado con anterioridad. Y después lo vamos a utilizar para obtener el estado de resultados pro forma del siguiente año. Si antes estábamos trabajando con el año de 2012, ahora vamos a trabajar con el año de 2013, que corresponderá al estado de resultados pro forma. Y al final, bueno, en el caso de este ejemplo, se puede asumir que todos los costos y los gastos de la empresa son variables. Esto quiere decir que suponemos que para un aumento porcentual determinado de las ventas, se va a generar el mismo aumento porcentual, pero del costo de los bienes vendidos, de los gastos operativos y de los gastos de intereses. O sea, si nosotros aumentamos las ventas del ejemplo aquí de la empresa Vectra llamada en un 35%, entonces suponemos que los costos de los bienes vendidos también van a aumentar un 35%. Y de acuerdo con esto, si partimos con esta misma premisa, pues quiere decir que la utilidad neta antes de impuestos de la empresa también va a aumentar un 35%. Como este método supone que todos los costos son variables, puede subestimar el aumento de las utilidades que se presentan cuando se incrementan las ventas, si algunos de los costos de la empresa son fijos. De acuerdo con este supuesto, vemos en la siguiente diapositiva. Ya en el estado de resultados pro forma, utilizando el método de porcentaje de ventas de la empresa de aquí llamada Vectra, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, tenemos el ingreso por ventas, que era de 135,000 que habíamos sacado con anterioridad, menos el costo de bienes vendidos, que era los ingresos por ventas, o sea, los 135,000 por el punto 8 o por el 80%, como lo quieran ver, y se obtiene un resultado de 108,000. Nos da una utilidad bruta de 135,000 menos 108,000, 27,000. Los gastos operativos se vuelve a utilizar el método de porcentaje de ventas, donde el porcentaje era de 10%, o si lo vemos de otra forma, vamos a multiplicar las ventas por punto 10 y nos va a dar 13,500, dándonos entonces una utilidad operativa de 27,000 menos 13,500, un resultado de utilidad operativa de 13,500. Los gastos por intereses es otro que utilizamos con el método de porcentaje de ventas. Nos había dado un 1%, o en este caso 0,01. Este 0,01 lo vamos a multiplicar otra vez por las ventas que tenemos, por los 135,000, y nos da 1,350. Y ya los 13,500 menos los 1,350 nos da una utilidad antes de impuestos de 12,150. Ya después tenemos los impuestos, que estos no tenían que ver tanto con las ventas, ya los impuestos ya tenían un porcentaje fijo, por lo que no está relacionado con el método de porcentaje de ventas. Multiplicábamos la utilidad neta antes de impuestos, o sea, los 12,150, por los impuestos que correspondían a un porcentaje de 15%. Esto no era del método de porcentaje de ventas, esto ya le decía la propia empresa, ya sea como se trate ahí, o por el IVA o por demás. Nos da un resultado de 1,823. Los 12,000 menos esta cantidad nos da un resultado de 10,327. Y los dividendos de las acciones comunes, en este caso, corresponde a 4,000. Al final, las ganancias retenidas, pues en este caso, en este ejemplo específico, sería de 6,327. Bueno, pues en el caso del método de porcentaje de ventas, como supone que todos los costos son variables, pues
pues muchas veces se puede quedar, pues puede subestimar el aumento en las utilidades que se presentarán cuando pues se incrementen las ventas de algunos costos de la empresa, porque en este caso de que llegan a ser muchos costos como fijos. O si las ventas acá, o si en el caso de que las ventas no sean como el pronóstico que nosotros sacamos y que sean menores, entonces el método de porcentaje de ventas puede sobreestimar las utilidades si algunos de los costos fijos y no disminuyen cuando los ingresos declinan. Si lo decimos de otra forma, podría ser que el método de porcentaje de ventas tiene alguna que otra falla, como por ejemplo que tiende a subestimar las utilidades cuando las ventas aumentan o a sobreestimar las utilidades cuando las ventas disminuyen. O sea, cuando las ventas aumentan, el método de porcentaje de ventas se queda corto en lo que viene siendo, se queda corto en lo que viene siendo en tomar en cuenta las utilidades. Y pues cuando disminuyen es como si le estuviera dando muchos aires a las utilidades. O se queda corto o no alcanza. Y pues muchas veces la mejor forma de ajustar la presencia de los costos fijos al elaborar un estado de resultados pro forma es clasificar los costos y los gastos históricos de la empresa en componentes fijos y variables. Pero bueno, eso ya es otro tema que le corresponde al estado de resultados pro forma y ya no le corresponde al método de porcentaje de ventas. Ahora que ya sabemos lo que es, cómo se calcula y con el ejemplo que nos dio Renata que ya nos deja un poquito más entendido el tema, es muy importante que sepamos interpretar lo que nos quieren decir estos porcentajes, que aquí yo les voy a decir la interpretación de ese porcentaje de ventas, que un porcentaje alto de ventas indica que una gran proporción de los ingresos de la empresa proviene de las operaciones de venta, lo cual es generalmente deseable. Y un bajo porcentaje de ventas podría sugerir que la empresa depende en gran medida de fuentes de ingresos no relacionadas con las ventas, como inversiones u otras actividades. Así como ya vimos las ventajas, también hay que ver las desventajas. Las tres más grandes que yo vi fue que no captura cambios en la estructura de costos. Aquí un ejemplo que puedo dar que está muy reciente es que Coca va a subir sus precios. No, creo que no eran en mucha variación, era como 2 pesos a 7, algo así, pero los va a subir porque el precio del azúcar ya subió. Entonces aquí en lo que se puede relacionar el método de porcentaje de ventas es que con el tema anterior que fue lo de Proforma, en Coca-Cola pudieron haber hecho lo de que predijeron un cierto porcentaje de ventas para este año y tal vez con ese cambio en el costo de su materia prima va a bajar. También otra desventaja muy grande es la influencia de los factores externos. Esto quiere decir que al no poderlos controlar la empresa, no se pueden calcular bien o no se puede ni siquiera calcular en el porcentaje de ventas esperado del año siguiente. Aquí un ejemplo que yo podría dar sería de cuando comenzó la pandemia, de cómo algunas empresas, o sea, dispararon sus ventas a no, más no poder y cómo otras se fueron hacia abajo que hasta tuvieron que cerrar. Un ejemplo de las que las ventas se dispararon podrían ser todas las plataformas de entretenimiento, todos así como Didi, Uber, que pues te ofrecían el irte a repartir la comida a tu casa. Aplicarían las aplicaciones que nosotros llegamos a utilizar para nuestra educación virtual, que podrían ser como Meet, Zoom, Teams, que pues nos tuvimos que adaptar a esas plataformas y esas plataformas pues crecieron. Y las que se vieron muy afectadas fueron aquellas que no tenían algún punto de venta digital, o que se tuvieron que adaptar y pues hacer un gasto que no estaba previsto anteriormente. La tercera desventaja es que no mide la rentabilidad real. Esto quiere decir que no nos da una imagen completa de la rentabilidad, ya que no está considerando todos los costos, ni mucho menos las variaciones que estos tienen, ya que no están en poder de la empresa el cambiarlos o no. En resumen, podemos decir que el porcentaje de ventas es una herramienta demasiado valiosa que tenemos en nuestras manos para saber predecir o poder predecir el cómo las ventas pueden crecer en nuestro siguiente año y qué tanta rentabilidad nos puede dar, pero no con tanta exactitud. Es por esto que el porcentaje de ventas, para hacer un análisis
bueno, no, tal vez no 100% real, pero al menos acercarnos a un 90 y algo por ciento de saber qué tanto podemos ganar en ganancia ya real, es que necesitamos considerar otro tipo de análisis financiero